¿Sabes cómo es el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 presentado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Te lo mostraremos. El plan se divide en grupos de población en orden de prioridad, por fases y subfases, dependiendo de la disponibilidad de la dosis de la vacuna. Fase 1, 1A. Trabajadores de establecimientos de salud asistencial que atienden pacientes con COVID-19. 1B. Trabajadores de establecimientos de salud asistencial no incluidos en la subfase 1A y comunitario de apoyo, incluyendo comadronas, promotores voluntarios y terapeutas mayas. 1C. Estudiantes de ciencias de la salud y afines que realizan prácticas asistenciales en establecimientos de salud. 1D. Cuerpos de socorro, bomberos y paramédicos de ambulancias, incluyendo cuerpos de socorro con red, trabajadores de funerarias y personal que labora en instituciones de adultos mayores. 1E. Personas internadas en hogares o instituciones de adultos mayores. 1F. Trabajadores del sector salud, administrativos, no incluidos en las subfases anteriores, de acuerdo con otros factores de riesgo. Fase 2. 2A. Adultos mayores de 70 y más años y adultos con una o más de las condiciones siguientes: hipertensión arterial que requiere medicamento, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión u obesidad. 2B. Adultos de 50 a 69 años. Fase 3. 3A. Trabajadores sector Seguridad Nacional, PNC, PMT, militares y personal del sistema penitenciario. 3B. Trabajadores registrados en las municipalidades y entidades que prestan servicios esenciales de electricidad, agua y recolección de basura. 3C. Trabajadores sector educación, maestros nivel primario, básico, universitario, incluye funcionarios del Ministerio de Educación. 3D. Trabajadores sector justicia, jueces, personal en tribunales. Fase 4. 4A. Adultos de 40 a 49 años. 4B. Adultos de 18 a 39 años. La vacunación será gratuita, segura y voluntaria, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar del eventual regreso a clases, principalmente en algunos países de América Latina. Hay que recordar que en Europa, de manera escalonada y diferenciada, los niños han regresado a las aulas, aunque también, hay que decirlo, algunos de estos programas se han suspendido debido a los rebrotes de COVID-19. México inició este lunes el proceso de regreso a las aulas de manera presencial. Ha sido un estado al sur de nuestro país el que ha dado el primer paso. Le tendremos, por supuesto, detalles. La UNICEF estima que 214 millones de niñas, niños y adolescentes perdieron más de 3/4 partes de la educación presencial. Chile fue uno de los países de Latinoamérica que intentaron regresar a las aulas de manera presencial, pero el incremento en los casos de COVID-19 obligó
a las autoridades a dar marcha atrás a este proceso. En Estados Unidos son elegibles todos los mayores de 16 años para ser vacunados. Le estaremos contando también sobre esta noticia y le compartiremos además que especialistas advierten que en Brasil están detectando variantes más agresivas y resistentes del virus del SARS-CoV-2. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos dé más detalles del tema que hoy abordaremos y que tiene que ver con el eventual regreso a las aulas escolares. En esta lucha contra la COVID-19, uno de los sectores que más ha costado su retorno es el regreso a clases en los diferentes niveles educativos. El Sistema Mundial de Salud ha establecido una pausa prolongada con el objetivo de prevenir contagios en las y los estudiantes. Pero, ante la cercanía de preparar la mochila para el reencuentro estudiantil, organismos internacionales de salud y de educación han establecido una lista estricta de materiales, recursos y acciones específicos para garantizar que el derecho a la educación sea seguro. Antes de tocar la campana escolar para abrir las puertas de las escuelas y comience el desfile del alumnado, llaman a que las y los docentes sean vacunados contra COVID-19 y cumplir con los protocolos sanitarios para dar inicio al aprendizaje presencial. Los libros de lectura, escritura y matemáticas deberán de ir acompañados con un par de asignaturas más, salud y de lucha contra COVID-19. De acuerdo con la organización Help Children, la pandemia ha sido especialmente difícil para niñas, niños y adolescentes de las comunidades negras, hispanas, latinas, indígenas, estadounidenses y nativas de Alaska, y para las familias de bajos recursos. 1 de cada 5 adolescentes no pueden hacer sus estudios en casa debido a que no tienen una computadora o conexión a Internet. Además, señala el organismo que tanto para los planes de aprendizaje presencial o virtual, las escuelas necesitan ahora financiación para que puedan proporcionar educación eficaz y segura a los niños. El organismo internacional también menciona que para prevenir la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, hay varias medidas de seguridad que las escuelas pueden tomar. Ninguna de ellas por sí sola eliminará por completo el riesgo de COVID-19, pero juntas pueden ayudar a reducir considerablemente. Las acciones para un regreso seguro es consolidar el distanciamiento físico, cubiertas de tela para cara, higiene de las manos, cambios de salón de clases, chequeo de temperatura y pruebas, detectar síntomas en la escuela y limpieza y desinfección, por mencionar. Aunque algunos países comenzaron a regresar a clases presenciales de manera paulatina, otros están a la espera de ya comenzar, pero siempre se deberá tener presente en la mochila todos los materiales y recursos para prevenir la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la Agencia EFE, nos presenta el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Pablo, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID registrados en una semana nunca fueron tantos en el mundo como en los últimos 7 días, periodo en el que se acumularon más de 5 millones de nuevos contagios confirmados, según informó la Organización Mundial de la Salud. Son ya 8 semanas consecutivas con aumento de casos a nivel global, con un efecto en todas las edades, aunque la proporción de gente joven que presenta síntomas severos es cada vez más significativa. Así lo ha expresado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien señaló que se tardó 9 meses en llegar a 1 millón de muertes, 4 meses para llegar a los 2 millones y apenas 3 meses para llegar a los 3 millones. Los expertos de la entidad sanitaria atribuyeron esta situación tanto al aumento de los contactos sociales entre los más jóvenes como a la propagación de variantes del coronavirus más contagiosas y en ciertos casos también más agresivas. La OMS también ha expresado públicamente su intención de crear un polo para la transferencia de tecnología para las vacunas de tipo ARN mensajero. Las dos que se utilizan en la actualidad con esa tecnología son las de Pfizer-BioNTech y Moderna. Los contagios, con casi 500.000 más en la última jornada, superan los 141,5 millones en el mundo, según los datos de la OMS, y el total de fallecidos a nivel global ya sobrepasa, como dijimos, los 3 millones.
Por regiones, América se acerca a los 60 millones de casos positivos y casi 1,5 millones de muertes. Le sigue Europa con alrededor de 49,5 millones de casos y más de 1 millón de fallecidos, y después viene el sudeste asiático con casi 18 millones de positivos y más de 240.000 muertos. El ranking de países sigue encabezado por Estados Unidos con más de 31 millones de casos, la India tiene ya más de 15 millones, Brasil está cerca de 14 y Francia está por encima de los 5 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos casi alcanza los 562.000, Brasil está por encima de los 373.000, México en torno a los 212.000 y después India sobrepasa los 180.000. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Y un total de 82 sociedades científicas en España, que representan a más de 200.000 profesionales sanitarios, dan a conocer un manifiesto conjunto en la clausura del segundo Congreso COVID-19, en el que piden al gobierno y comunidades que no paren la vacunación y se pongan de acuerdo en el control de la pandemia. Nuestro primer y principal mensaje a las autoridades políticas es el siguiente: vacunen, y a los ciudadanos este otro: vacúnense. Es el clamor de los científicos, que exigen que la vacunación no se suspenda sin atender a criterios puramente científicos ni de forma impulsiva. Solicitan que no se cultive el miedo e insisten en la necesidad de que las administraciones coordinen sus políticas y también sus mensajes para generar confianza y transmitir colaboración y cooperación entre todos como la mejor forma de ganarle a la pandemia. La sociedad pide transparencia, y la transparencia supone contar a la sociedad las nuevas evidencias que se van obteniendo. Esas nuevas evidencias incorporan matices a los mensajes. Esos matices son la propia esencia del conocimiento científico, pero corresponde a los expertos y no a los políticos traducir estos matices en recomendaciones, afirman los profesionales sanitarios representados por estas sociedades científicas. Destacan lo mucho que se ha aprendido y avanzado en un año, y apuestan por la investigación para seguir desentrañando las incógnitas pendientes sobre el propio virus y también sobre las vacunas, como la inmunidad frente a las variantes, su capacidad de detener la transmisión de la infección, la inmunidad cruzada en determinadas poblaciones, la continuidad de los síntomas o el llamado COVID persistente. De esta pandemia hemos aprendido muchas cosas, pero la fundamental quizás sea la importancia estratégica de la investigación. Solo de la ciencia y la innovación podíamos esperar soluciones a esta situación, y solo de la ciencia y la innovación han procedido, argumentan estas asociaciones de médicos. Se lo adelantábamos ya en titulares: en México inicia el regreso a clases presencial. Esto será por ahora solamente en un estado al sur de nuestro país. Con un regreso escalonado en escuelas de Campeche, comenzó este lunes el retorno a la pretendida normalidad en México. Justo este 20 de abril arranca la vacunación para docentes de 5 estados, los cuales podrían comenzar a partir del 15 de mayo. Se trata de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Aunque inicialmente estaba previsto que únicamente podría haber clases presenciales en aquellos estados en color verde del semáforo COVID, ahora el gobierno mexicano informó que estará permitido incluso en entidades donde el semáforo epidemiológico está en amarillo. Se espera que más de 3 millones de profesores sean vacunados. La inmunización está prevista para docentes del sector público y privado. Ellos recibirán la vacuna CanSino, que solo requiere una dosis. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pidió el apoyo de padres de familia. La funcionaria dijo que no es obligatorio. Hay una carta compromiso que tienen que firmar los padres de familia para autorizarlo, debido a que cada persona tiene formas diferentes de enfrentar lo que estamos viviendo. Unos con miedo, otros con desesperación, dijo. Además de que los padres también tienen que comprometerse a llevar a los niños y participar en el protocolo de ingreso, informó Elizabeth Ortiz. Mire, todo un tema de este que vamos a hablar. Usted recordará que la vacuna de AstraZeneca ha sido suspendida en algunos países mientras se investiga si tiene una relación directa o no con la generación de trombos en personas que han recibido esta vacuna. Hay que decir, casos mínimos en comparación con los millones de personas que han recibido esta dosis. En este contexto, el Instituto Carlos III va a poner en marcha un ensayo clínico que tiene como objetivo inmediato obtener datos a mediados de mayo sobre los efectos de dar una segunda dosis de la vacuna de Pfizer
contra COVID-19 a quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Usted sabe que AstraZeneca es una vacuna que requiere de 2 dosis. Están estudiando si aquellas personas que recibieron una primera vacuna de AstraZeneca pueden recibir el refuerzo o la segunda vacuna de una distinta a AstraZeneca. En el estudio denominado Convivax participarán 600 personas menores de 60 años, es decir, una muestra de los más de 2 millones de personas que están pendientes de complementar su pauta de vacunación con AstraZeneca tras la decisión del Consejo Interterritorial de interrumpir el proceso por los casos de trombosis vinculados a la vacuna, a pesar de que son efectos adversos muy raros, hay que decirlo. Aún hay que definir qué hacer con lo que tiene la pauta de vacunación incompleta. Las 2 medidas que se barajan es renunciar a la segunda dosis de AstraZeneca, puesto que la primera ya daría un 70% de inmunidad frente al coronavirus, o bien la combinación con otras vacunas, como en esta investigación. Raquel Yotí, directora del Instituto de Salud Carlos III, señaló la necesidad de generar evidencia de manera rápida y muy coordinada. El objetivo es recopilar evidencia científica para identificar que la alternativa de combinar las 2 vacunas se puede ofrecer. Luego corresponde a las autoridades y a salud pública incorporar a la estrategia de vacunación, comentó. El ensayo, que encabeza de ser aprobado y próximamente empezará a captar voluntarios, se realizará en los hospitales de La Paz y Clínico San Carlos en Madrid y en el Clínic de Barcelona y el Hospital de Cruces de Vizcaya. Los voluntarios tendrán que haber recibido la dosis en las 8 semanas previas al estudio y se dividirán en 2 grupos, uno de 400 personas que recibirán una dosis del refuerzo del fármaco de Pfizer y otras 200 que actuarán de grupo de control. Si a los 14 días ya se considerara que se produce un incremento de los anticuerpos, a los 28 días esos 2 centenares de voluntarios recibirían la segunda vacuna. El trabajo también tiene como objetivo a largo plazo comprobar la inmunidad de los participantes a lo largo del siguiente año. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Estamos de regreso en esta primera emisión de Señal Informativa. Le queremos invitar para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Vamos a continuación a ver las imágenes, apenas unos minutos, en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, recibió su primer dosis de vacunación. En medio, por supuesto, de una polémica. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió hace apenas algunos minutos. Me ayuda a abrir. A la izquierda, ¿verdad? Ahí está el corazón. Buenos días, señor presidente. Me presento con usted. Soy la teniente enfermera Melina Vega y voy a ser quien aplique su vacuna el día de hoy. Le muestro la vacuna que va a ser aplicada. Es vacuna contra COVID-19, es del laboratorio de AstraZeneca y le muestro la jeringa con la que va a ser vacunada. Igualmente es una jeringa nueva, está totalmente sellada, ¿ok? Muchas gracias. Antes de aplicarla voy a realizar unas preguntas. ¿Usted ha presentado fiebre en las últimas 24 horas? No. ¿Algún síntoma de COVID en las últimas 24 horas? No. ¿Alérgico a algún medicamento? No. ¿Alguna transfusión sanguínea en los últimos 3 meses? No. Ok. Vamos a levantar su camisa. Vamos a descubrirlo. Ok. Relaje su brazo. Tranquilo, es muy rápido. Muy tranquilo. Cabeza fría, corazón caliente.
Ok. Voy a proceder a realizar la asepsia. La molestia. Puede presentar algunas reacciones, desde dolor en el sitio de la punción, inflamación, enrojecimiento. Es importante no manipular el sitio de la punción, no rascar, no dar masaje, no aplicar compresas calientes ni frías. Algunas otras reacciones que pudiera presentar: dolor de cabeza, malestar general, cansancio, dolor articular, dolor muscular, incluso podría haber fiebre. De hecho, vamos a pedirle, por favor, que permanezca bajo vigilancia aproximadamente 30 minutos para observar que no haya ninguna reacción importante, y le hago entrega de su cartilla en donde ya queda el registro de su vacuna. Muchísimas Eso sería gracias. todo, mi general, de nuestra parte. Bueno, pues ahí está. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibe su primer dosis de vacuna contra COVID-19. Lo decíamos en medio de, digamos, pues algunas controversias, porque él, como usted sabe, padeció ya la enfermedad. Después de que se recuperó, le preguntaron si se vacunaría contra COVID-19, porque él tiene 67 años de edad, le correspondía estar dentro del primer grupo de vacunados. Dijo que no lo haría porque sus médicos le habían dicho que tenía inmunidad natural. Sin embargo, ante la insistencia, sobre todo de la opinión pública, algunos sectores, finalmente el presidente accedió a vacunarse. Él mismo lo dijo, para dar ejemplo de que las vacunas son seguras. Incluso se ha inmunizado con esta vacuna que, pues le decíamos ya, en algunos países se ha detenido su aplicación, la vacuna de AstraZeneca. Vamos con más información. Científicos advierten que las variantes de Brasil pueden ser más agresivas y fáciles de propagar. Advierten especialistas que en Brasil se están detectando variantes más agresivas y resistentes del SARS-CoV-2 debido al ritmo acelerado de contagios en ese país, y ya no solo las conocidas y detectadas en otras partes del mundo como la P1 de Manaus y la P2 de Río de Janeiro. La alta incidencia del SARS-CoV-2 amenaza con convertir a Brasil en un granero de nuevos linajes del virus causante de la COVID-19, que ya ha dejado más de 370,000 muertes y casi 14 millones de infectados en ese país. Según información de la Fundación Oswaldo Cruz, Centro de Investigación Médica de Referencia en Latinoamérica, indica que en Brasil se han detectado en algunos momentos de la pandemia 92 variantes de las más de 900 descritas hasta ahora en todo el mundo. De ese casi centenar, al menos son 2 de origen brasileño y han ganado relevancia internacional P1 y P2. Y además, se investiga una tercera que podría llegar a llamarse P4. La que más preocupa ahora es la surgida a finales de 2020 en Manaus, capital del estado de Amazonas, y de la que se sospecha que está detrás del tsunami de infectados y muertes que azota al país. Los científicos explican que P1 tiene 17 mutaciones diferentes, es hasta 2.4 veces más transmisible y puede escapar de los anticuerpos generados en infecciones previas, según un estudio publicado esta semana en la revista Science, y está presente en 52 países. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud la ha incluido en el grupo de las variantes de preocupación, en el que también figuran la británica B117 y la sudafricana B1351, informó Rocío López Fonseca. Algunas ciudades de Chile regresaron a clases presenciales solo una semana y tuvieron que irse a cuarentena por incremento en el número de casos. Chile fue uno de los tantos países de Latinoamérica que intentaron regresar a clases presenciales, pero el incremento de casos de COVID obligó al gobierno a decretar una cuarentena nuevamente por regiones, como sucedió en la ciudad de Osorno. El director del Colegio Emprender Osorno, Claudio González Castillo, explicó cómo fue su intento de regresar. Para el tema del retorno, acá en Chile nosotros tuvimos que presentar un plan de retorno al Ministerio de Educación, que eso fue enviado el 8 de enero, teníamos con fecha tope, donde planteábamos todos los elementos que íbamos a utilizar en el regreso a clases, que se volvía el 1 de marzo. Nosotros, pertenecientes a la educación particular,
subvencionada pero gratuita, un ingreso que teníamos mucha incertidumbre de lo que iba a pasar con las comunidades, con los padres y apoderados. Y nuestra programación comenzó a partir del 15 de febrero, 15 de febrero, en el cual comenzamos a recibir a nuestros profesionales, una semana entera del 22 de febrero, donde fuimos capacitando en este retorno a los asistentes de la educación, a los profesores, los distintos ciclos, para mostrar el colegio cómo estaba en esta nueva escuela, con todo lo que es protocolo de ingreso a nuestra institución. El día lunes 1 de marzo tuvimos 246 estudiantes, y el día que nos tuvimos que ir, que fue el 10 de marzo, 8 días después, cuando nos decretan nuevamente cuarentena en la ciudad, ya iban 346 estudiantes. Prácticamente estábamos como en el aforo completo de las salas, desde prekinder a cuarto año medio, donde teníamos un aforo de 15 estudiantes por sala. Osorno se ubica a 930 kilómetros de la capital Santiago y cuenta con unos 220,000 habitantes. La experiencia de esos 8 días de clases presenciales fue muy grata, explica el director. Fue un encuentro muy bonito con estos niños, pero bueno, la experiencia fue, fíjate que nos sorprendió mucho. Primero, por la confianza de los padres en que el colegio iba a estar habilitado para que los niños estuvieran con todos los cuidados. Teníamos entradas diferidas al colegio, recreos diferidos y salidas diferidos. Todo estaba marcado por los niveles. El colegio tenía, eso nos permitía tener entradas diferidas, recreos diferidos, donde los niños no tenían, solamente compartían en el puro nivel, pero en espacios grandes y amplios. Y también teníamos salidas diferidas. Indica que otros colegios tuvieron que cerrar porque hubo casos con COVID, pero el colegio de Osorno cerró porque la ciudad fue mandada a cuarentena y será hasta que termine la misma para saber qué pasos seguirán las ciudades que regresaron a clases en línea, informó Rocío López Fonseca. Esta evaluación que hace UNICEF, sin duda alguna, ya de alguna manera estaba presente entre padres de familia, profesores y los mismos alumnos. Resulta que 1 de cada 7 alumnos ha perdido más de 3/4 partes de la educación presencial y que el aprovechamiento a distancia definitivamente no ha sido el mismo. Esta es la clase de la pandemia. Es una instalación de 168 bancos y mochilas en la sede de las Naciones Unidas, ubicada en Nueva York, para significar que las escuelas de más de 168 millones de niños a nivel mundial han permanecido cerradas debido a los confinamientos. La UNICEF estima que 214 millones de niños, es decir, 1 de cada 7, perdió más de 3/4 partes de la educación presencial. El informe señala que 14 países del mundo permanecieron cerrados en gran medida desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021. 2/3 partes de esos países se encuentran en América Latina y el Caribe, y casi 98 millones de niños en edad de asistir a la escuela resultaron afectados. De los 14 países analizados, Panamá fue donde más permanecieron cerradas, seguidas por El Salvador, Bangladesh y Bolivia. Sondus, de 6 años, vive en un campo de refugiados en Jordania. Ella está emocionada de volver a la escuela. Se prepara para el gran día, muestra el camino hacia la escuela y finalmente llega. Se coloca la mascarilla y al ingreso recibe gel antibacterial. Finalmente está por entrar al salón. Extrañó mucho a su clase. Por fin está recibiendo la lección junto con sus compañeros, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido como siempre a esta mesa de trabajo. Buen día. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, las imágenes son desoladoras, por decirlo menos, estas que acabamos de observar, pues podríamos decir antimonumento a la escuela, a las butacas o las sillas vacías de miles de niños que no han podido ir a la escuela por COVID-19. 168 millones. Ni más ni menos. Y 3/4 partes de pérdida de escolaridad presencial, de actividad presencial, lo cual impacta, por lo que muchas veces hemos comentado aquí, en las etapas tempranas de la formación, más que el aprendizaje de aspectos académicos, técnicos, etcétera, es la formación integral que incluye todo lo relativo a la buena convivencia entre los seres humanos y más en ese momento
de la formación. De tal suerte que ese ha sido uno de los impactos más importantes que ha tenido la pandemia en todo el mundo. La UNICEF lo ha medido perfectamente bien, pero todos lo vemos en el día a día. Nuestros hijos ya con una desesperación por acudir a clases presenciales porque se aprovecha mucho mejor la adquisición del conocimiento, la gestión del conocimiento, pero porque también quieren la convivencia con sus compañeros, claro. Sus profesores, etc. Y bueno, creo que esta es otra de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, porque antes de la pandemia fue muy pregonado por universidades, por todos los niveles escolares, sobre la importancia de migrar a las formas virtuales para la educación. Creo que esta pandemia nos ha enseñado que quizás eso no es lo mejor. Podrá hacerlo en algunos aspectos, podrá ayudar en algunas cosas, pero creo que una de las grandes enseñanzas es que la forma presencial de la educación sigue siendo lo mejor. Yo me atrevo a decirlo por todo lo que hemos visto este año. Y además por experiencia propia, hay que decir que usted también es profesor, doctor, así que bueno, vamos a regresar por supuesto con mucho más de este tema, que es el tema que hoy nos ocupa, el eventual regreso a las aulas. Vamos a la pausa, volvemos. En Estados Unidos iniciarán ya con la vacunación para mayores de 16 años. A partir de este lunes, Estados Unidos abrió la vacunación para todas las personas mayores de 16 años. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, señaló que la población mayor de 16 años es elegible para recibir la inmunización contra la COVID-19. Una de las cosas más importantes que todos podemos hacer para proteger a nuestros seres queridos y para volver a las cosas que amamos es vacunarnos, dijo. Sin embargo, reconoció que el país está en una etapa complicada de la pandemia, aunque las personas están recibiendo el biológico a un ritmo acelerado. Los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están aumentando en algunas áreas, incluso entre los más jóvenes y no vacunados también están aumentando. Amigos, tengo buenas noticias. Todo el mundo es elegible a partir de ahora para recibir la vacuna. Tenemos suficiente. Ustedes necesitan estar protegidos y a su vez necesitan proteger a sus vecinos y a su familia. Así que, por favor, pónganse la vacuna. Estados Unidos ya lleva 209 millones de dosis aplicadas y hasta ahora ha logrado inmunizar al 23% de su población con el esquema completo. En tanto, la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, señaló que actualmente hay más personas jóvenes en las unidades de cuidados intensivos. Cuando hay más transmisión, hay más personas de todas las edades en hospitales y que fallecen, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a India con Micaela Viqueira, India que ha registrado un repunte importante en el número de casos de COVID-19. Vamos con Micaela para que nos cuente más sobre lo que está ocurriendo. Te escuchamos, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India superó hoy los 15 millones de casos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, tras registrar un máximo diario tanto de infecciones como de muertes. El país asiático se encuentra sumido en una segunda ola en la que hoy reportó una cifra récord de 273.810 casos en las últimas 24 horas, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud indio. El número de muertes causadas por COVID asciende ya a más de 178.000, al registrar un máximo histórico de 1.619 nuevas muertes en un solo día. Después de Estados Unidos, la India es el segundo país más afectado del mundo en términos absolutos. El país ya ha visto cómo los casos se disparaban en las últimas semanas. La virulencia de esta segunda ola ha afectado a una decena de estados como Maharashtra, cuya capital es Bombay. Esta región
solo hoy contabilizó más de 68.000 nuevos casos. Nueva Delhi ha registrado también cifras que nunca había visto hasta ahora, más de 25.000 positivos en las últimas 24 horas. Ante la feroz subida de casos, algunas regiones han empezado a advertir que la situación en los hospitales es bastante severa. Por este motivo, gobiernos como el de Nueva Delhi decretaron este lunes un confinamiento total de una semana para evitar que los servicios sanitarios colapsen. De hecho, los hospitales de Nueva Delhi, una ciudad de unos 20 millones de habitantes, están casi desbordados y falta oxígeno médico. El jefe de gobierno de la capital india avisó de que si no se impone un confinamiento ahora, la situación podría empeorar. Según la página oficial que informa sobre la disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos, solo están libres 113 de las 4.220 con las que cuenta la ciudad, aunque el gobierno plantea abrir nuevas plazas en los próximos días. Mientras las infecciones crecen a un ritmo hasta ahora desconocido, la India continúa con su campaña de vacunación, bautizada como la mayor campaña del mundo y en la que hasta el momento se administraron más de 123 millones de dosis. Reportó desde la India Micaela Viqueira para el programa Coronavirus la Pandemia. Gracias, Micaela, por esta información. ¿Qué cifras, doctor, esto que está ocurriendo en India? Impresionante. 25,000 casos en un solo día en Nueva Delhi y algo similar en Bombay. Es decir, solo Nueva Delhi. Por supuesto, es una ciudad muy poblada, etcétera, pero 25,000 nuevos casos. La India es el país con mayor impacto de la pandemia en este momento, Belén. Y ojo con este asunto, lo que pasa es que la India trae una nueva variante del virus con 3 mutaciones muy importantes. Por cierto, una de estas mutaciones, la E484Q, no K, como una mutación que habíamos comentado en el programa que comparten la sudafricana y la brasileña. No tiene esta mutante que parece que genera mayor transmisión de la enfermedad y no se ha logrado determinar si es por motivo de esta nueva variante o por qué otros motivos la India está en este momento tan grave de la pandemia, el país más afectado en este momento. Un país que, hay que decirlo, doctor, también avanzaba pues de manera muy, digamos, con buen ritmo en el proceso de vacunación. Efectivamente, Belén, porque además un país que ha sorprendido en las últimas décadas en cuanto a su desarrollo tecnológico, un país en el que de hecho hay varias vacunas en estudio, algunas de ellas con muy buena expectativa en su inmunogenicidad, y una de ellas utilizándose ya formalmente a nivel mundial. Entonces, pues no sé si esté contribuyendo mucho esta nueva variante, lo están estudiando. Esperemos que no sea el asunto de la variante, porque si así lo fuera, puede ser más difícil su control y además, ojo con esto, la presencia de una variante que genere más transmisión, más gravedad, más letalidad en cualquier parte del mundo puede tener diseminación muy rápida al resto del mundo. Vivimos un mundo global y también los virus y las bacterias y también cualquier patógeno y cualquier vector de patógenos microbiológicos puede subirse a los aviones. Claro. Así de fácil. Sí, no es una buena noticia sin duda alguna, doctor, porque como usted bien lo dice, hemos estado inmersos en esta carrera
entre el virus y las vacunas, ganarle el terreno al virus, que hasta ahora, pues digamos que se ha resistido y lo ha hecho bien, si me permite la analogía, en el sentido de que estas variantes que han surgido, pues la mayoría de ellas resultan mucho más contagiosas, que es lo que precisamente ha evitado que se frenen los contagios. Pero bueno, doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el eventual regreso a clases en el caso de América Latina, porque hay que decirlo, si ustedes nos ven en Europa o en otra parte del mundo, la historia ha sido distinta. En América Latina sí que ha sido el confinamiento mucho más largo, y en el caso específico de México sí ha sido uno de los países que desde marzo del año pasado se suspendieron clases presenciales, y hasta ahorita, bueno, ayer apenas, empezó el reinicio o el regreso a clases solamente en un estado de nuestro país. Así es. Doctor, una pregunta que nos hacen con mucha insistencia es si aún estando los profesores vacunados, que ese es, digamos, el primer paso para el regreso a clases, ¿será suficiente para evitar o para tratar de controlar la pandemia en los espacios educativos? Yo creo que es solamente una de las estrategias que se deben adoptar para asegurar que el regreso a clases no genere un rebrote importante en países como México. Esa es solamente una de las estrategias, no lo es todo. Importante que estén vacunados los docentes, pues, pero recordemos que el virus infecta también a los niños, infecta a los seres humanos de cualquier edad. Número 2, que los niños transmiten la enfermedad a los adultos, y hay algunos estudios que demuestran que los niños pueden transmitirla con mayor eficiencia. Número 3, que existe un alto porcentaje de niños asintomáticos. De hecho, en los niños la proporción de asintomáticos es mayor, o de síntomas muy leves es mayor. Entonces, puede haber transmisión de la enfermedad entre los pequeños, y esos pequeños, por supuesto, pueden llevar la transmisión en cadena a sus casas, por ejemplo, ¿no? O a otros espacios. Entonces, es muy importante la vacunación de los docentes, yo la aplaudo, me parece que era fundamental. Número 2, hay guías internacionales de lo que idealmente, sobre todo en los niveles básicos de la educación, se debe adoptar para un regreso más seguro. Una de ellas es procurar aprovechar todos los espacios del plantel para lograr un espacio entre butaca y butaca, mesabanco y mesabanco, de por lo menos 2 metros, y esto de aprovechar los espacios implica también aprovechar los espacios destinados al deporte, por ejemplo, los espacios abiertos, porque en ocasiones las aulas son espacios cerrados que no tienen buena ventilación, y en donde el mesabanco está unido uno con otro prácticamente. Entonces, esa es una recomendación publicada por muchas agencias internacionales, incluyendo los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos, y que fue publicado incluso en septiembre del año pasado. Número 2, es muy importante que los niños, por supuesto mayores de 3 años de edad, porten cubrebocas prácticamente en todos los momentos. Y es muy importante que los padres de familia, si detectan un síntoma, por menor que sea, por leve que parezca, no lleven al pequeño a la escuela, que lo lleven a revisión médica, porque si lo llevan a la escuela teniendo un poquito de fiebre, por ejemplo, ese niño puede estar presentando un cuadro leve de COVID, y ahí se puede generar un brote en el centro escolar.
Los filtros sanitarios de ingreso son importantes, muy importantes. Y otro aspecto que vale la pena resaltar, pues es que el plantel debe asegurar los mecanismos para la limpieza y desinfección de superficies, de manivelas, debe asegurarse de que los sanitarios tengan agua y jabón para el lavado frecuente de las manos, y los profesores deben tener una muy buena asesoría a los pequeños con respecto a todas estas medidas que disminuyen el riesgo. Así es, doctor. Vamos a regresar con más del tema después de la siguiente pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. En el artículo de la UNICEF, en un artículo de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se señala que la pandemia COVID-19 ha trastornado la vida de las familias en todo el mundo. En este tiempo, la emergencia sanitaria indica que el progreso ha retrocedido en prácticamente todos los indicadores importantes relativos a la infancia, y los niños se están enfrentando a una nueva normalidad devastadora y distorsionada. En el último año se ha registrado un incremento de niños que pasan hambre, están aislados, son víctimas de abuso o sufren ansiedad. La educación de cientos de millones de niños se ha interrumpido. El acceso a los servicios de protección y de salud, incluida la vacunación sistemática, se ha visto gravemente restringida. La pandemia también está afectando a la salud mental de los niños y de las niñas y está llevando a las familias a la pobreza. Este tipo de alteraciones sociales y económicas, advierte, puede aumentar las probabilidades de que se produzcan matrimonios infantiles. Si bien se está produciendo avances vitales en lo que se refiere a la distribución de las vacunas contra COVID-19, los últimos datos publicados por UNICEF revelan las consecuencias devastadoras que la pandemia está teniendo para los niños. Las escuelas de más de 168 millones de estudiantes de todo el mundo llevan casi un año cerradas. 2/3 partes de los países donde las escuelas han cerrado total o parcialmente se encuentran en América Latina y el Caribe. Se prevé que la pobreza aumente. De acuerdo con estos informes, al menos 1 de cada 3 niños en edad de ir a la escuela no pudo acceder a la educación a distancia mientras las escuelas permanecieron cerradas. Al menos 1 de cada 7 niños y jóvenes vivió confinado en su hogar durante una gran parte del 2020 y como consecuencia sufrió ansiedad, depresión y aislamiento. Vaya análisis profundo que presenta la UNICEF en torno a las consecuencias que ha tenido la pandemia en los menores y particularmente la ausencia de estos pequeños en los centros escolares. Y mira, ya nos lo decía el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, necesitamos crear ambientes seguros aún en estas aulas una vez que regresen los pequeños. En Murcia, España, por ejemplo, el regreso a clases se ha dado en la playa. En redes sociales circula un video en donde se observa un grupo de niños tomando sus clases en la playa en Murcia, España. Las autoridades de salud llevaron a cabo una iniciativa que llamaron Aire Limpio, con la que prevén mejorar la calidad del aire para que los niños tengan mejores condiciones de la naturaleza y se reduzca el riesgo de contagiarse de COVID-19. De modo que la escuela Félix Rodríguez de la Fuente de Murcia, España, se llevó sus bancas y pizarrón a la playa Los Nietos, para que los alumnos continúen cursando las asignaturas de español, música, inglés y en especial el tema del trabajo de los pescadores, quienes les explican de viva voz a los alumnos de dónde provienen los alimentos que consumen. Los estudiantes que acuden son desde los 3 a los 13 años de edad, quienes asisten a sus clases cerca de 20 minutos y terminando dicho tiempo se van rotando con los demás compañeros. Pese a que las clases son al aire libre, los alumnos y docentes no se quitan el cubrebocas y mantienen la sana distancia. Hasta el momento no se han detectado casos positivos a COVID, informó Rocío López Fonseca. Qué buena idea, sin duda alguna. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, lo decíamos en este análisis que hacemos sobre un eventual regreso a clases, lo decía usted, ser creativos al momento de pues abrir los espacios para la educación.
Y otra cosa, doctor, también revisar los planes educativos. Los niños, lo veíamos aprendiendo en la playa, cosas quizá distintas a las que podrían ver en las aulas, pero igualmente enriquecedoras y educativas. Claro, Belén. Claro, yo creo que todo esto es algo que nos ha enseñado la pandemia también, a ser creativos. En el caso de los ciclos escolares, posiblemente en muchos sistemas educativos, se propiciaron el compactar contenidos y enriquecerlos con otros aspectos de formación. Era de lo que había que aprovecharse en virtud del escenario que se estaba viviendo. Por ejemplo, en el caso de estos jovencitos tomando clases en la playa, pues seguramente aprender aspectos relativos a ecología, relativos a recursos naturales, los señalados recursos marítimos, todas esas cosas que a lo largo de la vida son lo que genera tu formación integral. Claro. ¿No? Doctor, oye, me apunto para ser profesor ahí en la orilla del mar, qué padre. Sí, además un sitio se ve que son playas frías, entonces también ayuda porque pues, los niños no están bajo este calor intenso que suele haber en algunas playas caribeñas, por ejemplo, ¿no? Claro, Acá es el norte de España, entiendo, y sí es norte, ¿verdad? En Murcia, sí. Ahorita creo verificamos que sí. Bien, son playas frías, lo veíamos porque los niños tienen sus abrigos. Sí. Entonces, bueno, doctor, nos preguntan sobre la vacuna que van a recibir los profesores en México y hay que decirlo también, personal administrativo, todos los trabajadores del sector educativo, no importa si son profesores o no, van a recibir esta vacuna. Es la de CanSino, una sola dosis, doctor. Correcto, CanSino, una sola dosis, una vacuna que fue diseñada en China, por uno de los principales institutos biotecnológicos de China y que ha tenido distribución mundial. Vacuna con 92, 93% de eficacia. Alta. Alta. Y con buen nivel de seguridad también. Una vacuna cuya plataforma de desarrollo es vector adenoviral, es decir, es un adenovirus que no se replica, que no genera enfermedad, que lo que hace es llevar el antígeno a la célula para que ésta responda generando respuesta inmune. Ha sido muy estudiada la vacuna de CanSino. Aquí en México la vacuna de CanSino estuvo en ensayos fase 3, que por cierto parece que están concluyendo y que los resultados son muy positivos y parece que en virtud de lo positivo de los resultados, a quienes participaron en estos ensayos ya les van a poner un refuerzo de vacuna, o a quienes recibieron placebo en su momento les van a aplicar ya la vacuna también activa, ¿no? El biológico activo. Parece una buena decisión del gobierno utilizar esta vacuna, en particular, doctor, porque es solamente una dosis, no requerirán de una segunda dosis estos profesores, es decir, que con una primera y pasados los días suficientes para que generen inmunidad, podrán entonces ya exponerse al espacio público. Sí, Belén, creo que podemos aprovechar este espacio para hacer el comentario a los profesores de que tengan confianza en esta vacuna. Es una buena vacuna y creo que ha sido una buena decisión estratégica el utilizar CanSino para el profesorado en el país, en México. Doctor, ya no nos dio tiempo, pero seguramente mañana podemos hablar más de ello. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibe la primera dosis de vacuna, se trata de AstraZeneca, él ya había tenido COVID-19, un caso similar al de muchos mexicanos que hoy se preguntan si una vez padecido COVID,
es necesario que se vacunen. De este tema lo dejamos pendiente para mañana, doctor. Claro que sí, respuesta preliminar, por supuesto que es importante que se vacunen. Mañana explicamos. Mañana explicamos detalles, con gusto. Gracias, doctor, como siempre, un gusto. Gracias, Belén, con gusto. Hasta pronto, es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.